la región del Biobío. ¿Cómo está, Martín? Muy bien, muchas gracias, Camila. Le damos la bienvenida también a Francisca Larach, médico otorrinolaringóloga que nos acompaña en esta oportunidad. Francisca, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Seguimos con Freddy Montoya, él es médico, también coordinador del Comité Científico COVID-19. Freddy, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Camila, por la oportunidad. Finalmente, Camilo Mejías, ingeniero civil matemático, parte también del comité y doctor en ciencias aplicadas. ¿Cómo estás, Camilo? Muchas gracias, Camila, por la invitación. Muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta oportunidad, una tremenda oportunidad también de llegar a quienes nos ven con información. Y para partir esta jornada vamos a comenzar con la exposición de Martín Cilic, quien nos va a dar una mirada y un contexto global respecto de las características de este nuevo coronavirus, nos va a hablar un poco acerca de su agresividad y cómo esto también le ha permitido avanzar tan rápidamente, no solamente en el mundo, sino que también en nuestro país. Martín. Puede comenzar. ¿Tú me puedes subir la presentación? Porque creo que la tienen ustedes. Sí, perfecto. Vamos a pedir ahí que carguen la presentación. ¿Eh? ¿Aló? Sí, ahí deberíamos comenzar a ver ya la presentación con la que vamos a iniciar. Bueno, recordar que Martín Cilic es médico, exintendente de la región del Biobío, y en esta oportunidad nos va a dar el contexto respecto del coronavirus, su agresividad, cómo se comporta y también cómo esto le ha permitido avanzar ya prácticamente en todo el mundo. Obviamente en nuestro país nosotros estamos enfrentándonos, estamos en medio de enfrentar esta pandemia, por lo tanto es muy importante tener este contexto, Martín. ¿Martín? Sí. Martín, entiendo que está en la última página tu presentación, la que tú tienes en tu computador. Colócala en la primera y vas a poder comenzar. A ver, pero ¿cómo? Ahí está. Sí, en la primera lámina y la puedes activar. Bueno, estimados televidentes, estamos en este webinar, el webinar del Comité Científico COVID-19, que es organizado por el Giro.cl, que es una consultora de asuntos públicos, y transmitido por Canal 9 Biobío Televisión. Ahí estamos con la presentación, Martín, es toda tuya la transmisión. Bien. En primer lugar, un saludo al señor Intendente, saludo a todas las personas que nos están escuchando y viendo en este webinar. Y también agradecer a los organizadores de este webinar para conversar y discutir este tema. Hace algunos meses atrás por la OMS y que ha provocado esta enfermedad que se llama el COVID-19. Es una enfermedad que partió y pensábamos en el primer momento que ingresaba por la nariz, por la boca, seguía por el tracto respiratorio, podía entrar por los ojos también, y llegaba fundamentalmente a los pulmones. Pero no ha sido así. No solamente el target del virus son los pulmones. Como ustedes ven a la derecha de su pantalla, es todo el organismo. Y tenemos que comenzar a despejar algunos problemas que hasta ahora nos han perseguido. Primero, dijimos que esta enfermedad prácticamente no atacaba a los niños y no complicaba a los niños. La verdad de las cosas es que ya en el mundo se han producido una cantidad muy importante, no solamente de niños contagiados con el COVID-19, con este SARS-CoV-2, sino también que han muerto. Por lo tanto, es falso que no ataque a los niños.
Segundo, también se decía que la gente joven, las personas que hacen deporte, que son sanos, que no tienen ningún problema, tampoco, no tienen problema. La verdad es que eso también es un mito. Esta enfermedad ha matado a gente activa, deportistas de 20, 30 años, ¿no es cierto?, causándole hemorragia, embolías cerebrales, etcétera. Por lo tanto, realmente no sabemos por qué a una persona lo ataca tan fuertemente y a otra no. No sabemos si son los genes, no sabemos si es la epigenómica, que lo que está alrededor del gen, si es, como dicen algunos, porque tiene más vitamina D o porque tiene mejor zinc en el organismo dando vuelta, o porque tiene una memoria inmunológica, ¿no es cierto?, por las vacunas que le han puesto o por otras razones. Lo que está claro es que este virus tiene dos acciones muy violentas. Una, a nivel de los vasos sanguíneos, ataca, entra a los vasos sanguíneos y provoca coagulación intravascular diseminada, que es uno de los primeros mecanismos que tiene, y cierra todos los pequeños vasos que van, cierra todos los pequeños, estoy con problemas técnicos. Algo me cortaron de allá ustedes, ¿eh? ¿Aló? ¿Aló? Desactivaron la presentación. Sí, tenemos algunos problemas técnicos. Vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo. Sí, ahora la vamos a activar de nuevo para que puedas seguir con tu presentación, Martín. Ahora, en el caso de tu presentación, ¿podrías abrir el PowerPoint, Martín, de nuevo desde un principio en tu computador? Y después compartir pantalla. Y ahí lo vamos a poder ver y tú lo vas a poder manejar a tu antojo. Bien. ¿Fue posible, Martín? Sí, el problema es que la que yo tengo aquí es una distinta a la que les envié a ustedes. Ya, perfecto. Podríamos empezar por esa. La voy a poner esa. Sí, básicamente la misma información, así que para poder continuar con este espacio. Les recuerdo que estamos en Canal 9 Biobío Televisión en el webinar sobre la región del Biobío y el COVID-19. Ok. Adelante. Bien. El problema de coagulación, por lo tanto, provoca en el resto del organismo una baja de la saturación de oxígeno. Llega menos cantidad de oxígeno a todos los tejidos. Y esto se puede pesquisar a través de un saturómetro, por ejemplo, en un dedo del paciente, y se ve que baja la saturación de oxígeno, y eso muestra que ese paciente está con un problema serio. Los criterios de gravedad, de severidad en China decía eso, o sea, busquemos los dímeros D, que son los que muestran la coagulación, veamos la proteína C reactiva, que es la que muestra el proceso inflamatorio de estos pacientes, y vamos a tener el grado de gravedad de estos pacientes. El segundo problema que enfrenta el sujeto que ha sido infectado por este virus es una inflamación abrumadora. Los anglosajones
la llaman la overwhelming infection, es decir, una reacción extraordinaria del organismo. Aquí ya no es solamente el virus el que está provocando esto, sino también son los mecanismos de defensa del huésped los que van a terminar por matar al paciente. Y ustedes ven en esta diapositiva cómo el virus no solamente ataca los glóbulos rojos, destruye los glóbulos rojos, la hemoglobina, libera la ferritina, etcétera, ¿no es cierto?, sino también los macrófagos provocan una cascada de inflamación y ahí comenzamos a hablar de lo que es la tormenta de citoquina. Esta diapositiva solo para mostrarle una publicación de fines de abril, ¿no es cierto?, en que el autor demuestra que esta enfermedad tiene 3 fases, digamos. La fase primera es cuando el virus, ustedes ven en rojo aquí, comienza a aumentar en la sangre. Esto en los primeros días, al cuarto o quinto día ya va llegando al 7º día, está en la fase alta. Y en conjunto con esto, ustedes ven cómo aumentan los dímeros D. Estos factores, estos productos de la coagulación, un indicador en la coagulación, que se está produciendo una coagulación intravascular dentro de los vasos. Y después que aumentan estos dímeros, que son más precoces, aumenta las interleuquinas, ¿no es cierto?, especialmente la interleuquina 6, que es uno de los indicadores de la inflamación. Entonces, este autor dice, mire, lo que tenemos que hacer entonces es nuestra terapia, hacerla muy precozmente, y por eso estoy planteando esto porque es tremendamente importante cómo hacemos y cómo enfrentamos esta pandemia. Porque en esta primera fase es donde tenemos que atacar al virus, pongamos ahí todos los antivirales. En la segunda etapa, que es la etapa de la neumonía, ¿no es cierto?, y que es causada en el fondo por el aumento de estos dímeros, por la coagulación que produce, no es por la parte alveolar, sino que por la parte vascular del pulmón. Ahí tenemos que usar otra droga, ahí tenemos que usar inmunoglobulinas, tenemos que usar heparinas de bajo peso molecular, etc. Y en la tercera etapa, que es la etapa en cuando el sujeto puede recuperarse o se va a morir, en esa etapa es poco lo que tenemos que hacer y ahí hay una gran discusión qué es lo que podemos emplear. Por lo tanto, a partir de esto, de este comentario surgen, ¿no es cierto?, una serie de indicaciones, como esta que ustedes están viendo en pantalla, ¿no es cierto?, que dice, mire, tenemos que poner tratamientos triasociados contra el virus al comienzo. Drogas, las que ustedes quieran. Hay una cantidad cerca de 700, 800 drogas hoy día en clinical trials, en ensayos clínicos en el mundo entero. Incluso hay algunas drogas, nosotros que han estado discutiéndose y usándose, como la ivermectina, que era usada para la sarna, por los dermatólogos, ¿no es cierto?, para la pediculosis y otras enfermedades. Esta diapositiva es para mostrarles a ustedes la cantidad de drogas que se están usando en ensayos clínicos a nivel del mundo. Y los estudios, fundamentalmente China, que es la que está haciendo más de 700 ensayos clínicos, después en Estados Unidos y otros países. Pero yo quiero insistir en un tema central, Esta batalla contra el coronavirus no se gana en los hospitales ni se gana con las drogas que encontremos. Esta batalla, por el momento, mientras no tengamos una vacuna y no tengamos una droga específica, se gana realmente en los territorios. Y en los territorios significa ¿qué? Que tenemos que ser capaces de rastrear a los sujetos que están infectados y a sus contactos, ¿no es cierto?, hacer centros de llamada para poder identificar, aislar y, sobre todo, georreferenciar a estos pacientes. Hoy día, en el mundo, ya se está discutiendo, no solamente que se está discutiendo, sino se está comenzando a contratar personas que sean rastreadores y trazadores para buscar a los contactos y a las personas infectadas. Porque este virus se va a quedar con nosotros por mucho tiempo y algunos dicen que se va a quedar para siempre. Hoy en la prensa hemos visto estos días, ¿no es cierto?, cómo las personas rompen su cuarentena, más del 15% de los contagiados reconocen que salen de su casa
¿no es cierto?, cuando están en cuarentena porque están contagiados. ¿Y eso por qué? Porque realmente no vale mucho que yo le diga a una persona tiene que irse a su cuarentena si no es una cuarentena y pongámosle un apellido. Pongámosle el apellido de protegida, si no es una cuarentena protegida. ¿Y qué significa eso? Que alguien haga el seguimiento, cómo está ese paciente, y no solamente cómo está ese paciente, sino también haga el seguimiento cómo está su familia, porque si es un jefe de familia y lo van a mandar a una cuarentena, aunque sea en un lugar protegido, en un hotel, como se ha hecho, como la región del Biobío lo está haciendo, ¿verdad?, como se está haciendo a nivel nacional, tenerlo en una cuarentena solamente al sujeto y olvidarse de la familia y no proteger a la familia con alimentos, con un apoyo psicológico, es bastante complicado y bastante difícil. Por eso yo quiero insistir en que esta pandemia la tenemos que ganar en los territorios. Y eso significa integrar mucho más a la atención primaria en esta acción. Hoy día escuchábamos al ministro Mañalich decir que esto es fundamental, y es tremendamente fundamental. En la región del Biobío hemos estado haciendo algunas experiencias con algunos alcaldes, ¿verdad?, y con médicos de familia y médicos de la APS para hacer un control estricto de estos pacientes. Y cuando comiencen los primeros síntomas, hacer los exámenes que hay que hacer, ver los dímeros de Ebert, si la PCR, ¿no es cierto?, la proteína C reactiva está elevada o no, y a esos pacientes hay que comenzarles los tratamientos precoces, como han planteado algunos autores en China, en Francia y en otros países. Porque miren ustedes esta imagen de este TAC. Este paciente prácticamente no tenía escasísima sintomatología, y sin embargo el pulmón muestra que tiene un problema de condensación seria, que tiene un edema intersticial, aparece un vidrio esmerilado, etcétera, y eso es tremendamente precoz. Si ese paciente no se le diagnostica precozmente, ¿no es cierto?, llega a la unidad de cuidado intensivo, y cuando llega a la unidad de cuidado intensivo la situación es dramática. En Nueva York, de todos los pacientes que fueron sometidos a ventilación mecánica en una cuidado intensivo mayores de 65 años, el 97% hoy día están muertos, murieron. Entonces, el tema es tremendamente importante. Yo aquí puse, revisando la literatura, una comparación entre lo que se hizo entre la parte oriente y occidente, pero hay que decir entre algunos y otros. Algunos que tomaron el tema en serio y comenzaron a hacer testeos muy precoces, que hicieron centros de rastreo, que generaron cuarentenas, pero cuarentenas protegidas, ¿verdad?, y que hicieron tratamientos precoces para dejar al último lugar la UCI. Si nosotros hacemos los mismos testeos, pero hacemos aislamientos y cuarentenas parciales, ¿no es cierto?, vamos a tener más pacientes en la unidad de cuidado intensivo. Y eso es lo que nos está pasando hoy día, desgraciadamente, en Santiago. Si ustedes ven esta imagen, ¿no es cierto?, más del 80% de todos nuestros contagios están en Santiago, y nuestras unidades de cuidado intensivo en Santiago están sobrepasadas. En la región del Biobío hemos respondido, quiero mostrar esta imagen solamente para decirles que la región del Biobío ha estado respondiendo a las necesidades que tiene la capital, ¿no es cierto?, que ha tenido la capital fuera de la región, 25 pacientes de los 90 que han entrado al hospital regional venían de Santiago, 25 en ventilación mecánica, de esos 17 venían de la región metropolitana, 7 de Arauco y 1 de Ñuble, incluso 2 de Santiago que eran falsos positivos. ¿Podemos sentarnos a esperar la inmunidad? Algunos dijeron, sí, sentémonos, esto va a pasar, vamos a estar inmunes. Solo el 5% de los españoles hoy día tienen inmunidad al virus. Por lo tanto, tenemos que esperar que vengan otras olas, que vengan otras pasadas de virus y nos atormenten. Las vacunas van a tener un rato importante, yo creo, todavía hasta que aparezcan. Evidentemente tenemos algunas ventajas,
los que tenemos alguna memoria inmunológica entrenada, dicen algunos, como por ejemplo aquellos que hemos sido vacunados contra la tuberculosis, etcétera, pero no podemos fijarnos en eso ni esperar que aparezca alguna de las drogas, de las miles de drogas que están hoy día en camino y en clinical trials para solucionarnos el problema. El problema se soluciona en la atención primaria. Y la región del Biobío, y eso un mensaje a nuestro intendente, con quien hemos estado trabajando muy codo a codo, en la región del Biobío existen 4 universidades, tenemos capacidades para apurar el tema del rastreo. Como les decía, en Europa, Alemania están contratando 20 rastreadores por 100.000 habitantes, en Estados Unidos 30 por 100.000 habitantes, están haciendo los entrenamientos porque han tomado la responsabilidad de enfrentar este problema en la atención primaria para impedir que el virus tenga la capacidad de seguir infectando y seguir matando a la gente. Perfecto, Martín. Muchas gracias por la presentación. Estuve escuchando atentamente y le recordamos también a quienes nos están viendo a través de las pantallas de Canal 9 Biobío Televisión y también a quienes nos ven a través de la transmisión en Facebook Live que nos pueden hacer sus preguntas. Nosotros al final de todas las exposiciones las vamos a estar transmitiendo también a cada uno de los expositores. Sin embargo, me gustaría, Martín, que volviéramos al punto en el que se refería a que esta batalla no se gana en los hospitales, que se gana en el territorio y cómo esto también requiere de una cuarentena protegida, que usted señalaba, el apoyo psicológico, el apoyo en recursos también para aquellas personas que hoy día están haciendo una cuarentena obligatoria por haber dado positivo en COVID-19. Es necesario que vaya una de la mano de la otra, ¿no? Absolutamente, absolutamente. ¿Por qué lo que aparece en la prensa de ayer, de este 15% de gente que está contagiada salen? Porque están desesperados. Porque están desesperados. Un padre de familia no puede dejar a sus hijos, ¿verdad?, en la casa, esperando mientras él está en la cuarentena. Por eso yo he hablado y hemos discutido y hemos dicho desde el comienzo en nuestra región y en el grupo en que hemos estado trabajando y discutiendo, la cuarentena tiene que tener un apellido y eso tiene que ser protegida. Por lo tanto, hay que darle el apoyo psicológico, el apoyo económico para que la familia esté bien, para que la persona esté bien y ojalá en un hotel, en una residencia sanitaria, porque hemos visto todos los días en la televisión una persona, 2 personas que están contagiadas y viven con 6, 8 personas más en una misma casa, donde comparten niños, abuelos. Lo que hemos dicho, no pueden estar los niños pequeños con los abuelos porque los van a infectar y si el abuelo se infecta y es hipertenso, diabético, es obeso, es probable que se muera. Entonces, esa es la forma de actuar. Pero vuelvo a insistir, eso se gana por una buena atención primaria junto con los alcaldes, junto con el CEREMI de salud, con todas las autoridades de tarea. Perfecto, Martín, muchas gracias por su exposición y ahora le vamos a dar el pase a la siguiente expositora, Francisca Larach, ella es médico otorrinolaringóloga, es parte también del Comité Científico COVID-19 y nos va a hablar acerca de la importancia del testeo, la importancia de los exámenes y cómo estos nos pueden ayudar a controlar el avance de este nuevo coronavirus. Francisca. Gracias, vamos a compartir la pantalla. Bien. Entonces yo les voy a hablar de los exámenes diagnósticos que se están usando para diagnosticar esta enfermedad. Si bien es una enfermedad nueva, los exámenes diagnósticos los tenemos disponibles porque virus han habido desde hace mucho tiempo. Este es un virus que es RNA, como ustedes saben, se parece al virus del VIH, se parece al virus de la hepatitis, y por lo tanto se usan técnicas de diagnóstico similares. No sé avanzar, un momentito. Ahí. Los exámenes que tenemos disponibles para esta enfermedad son fundamentalmente de 2 tipos y los vamos a separar según su utilidad dependiendo del momento de la infección. Desde el día 1 de los síntomas del paciente hasta aproximadamente el día 7 de los síntomas del paciente
lo más adecuado es realizar un examen de PCR, que es una reacción de polimerasa en cadena, y se hace tomando como muestra las secreciones de la vía aérea del paciente, es decir, nariz, garganta, o si es un poco más tardía la muestra, puede ser de pulmón una vez que ya está hospitalizado, de la tráquea. Si estamos viendo un paciente que tuvo los síntomas mucho más anteriormente, desde el día 14 en adelante, podemos obtener también en su sangre anticuerpos, ya sean IgM o IgG. El problema con los anticuerpos IgM es que se ha demostrado que pueden tienen una reactividad cruzada con otros coronavirus anteriores, entonces fundamentalmente se está usando el IgG. Aquí podemos ver una curva de lo que yo les explicaba. Vamos a mirar la línea celeste y este es el momento donde aparecen los síntomas. Nosotros con la PCR podemos diagnosticar el virus replicándose en la vía aérea ya desde antes incluso de que el paciente empiece con los síntomas. 5 días antes se ha demostrado que se puede rescatar el virus. Una vez que el paciente está asintomático, tenemos todavía unos días, entre 2, 3, 4 días, para seguir rescatando el virus. Y después empieza a bajar la presencia del virus en la vía aérea. Cuando los síntomas del dolor de cabeza, de la fiebre y de la tos están peores, muchas veces incluso ya nos cuesta encontrar el virus en la vía aérea. Por lo tanto, que la PCR tiene que ser hecha lo más precozmente posible cuando empiezan los síntomas. De lo contrario, nos pasamos al lado derecho del test, que es donde aparecen los anticuerpos en sangre. Generalmente pueden empezar a verse exámenes positivos desde el día 10 de la infección, del inicio de los síntomas, pero en general se aconseja usarlos después del día 14. Entre medio hay un bloque morado ahí que está como entre los 7 y 10 días. Es bien difícil hacer el diagnóstico, a veces nos salen los dos exámenes negativos. Con respecto a la PCR, se toma entonces como muestra la secreción y el tejido de la nasofaringe, como está ahí arriba, y de la orofaringe. Hay que hacer un transporte de la muestra que sea refrigerado y se analiza en un laboratorio de biología molecular, que hay 4 en la región del Biobío, que son los 4 muy buenos, y el resultado en condiciones normales, sin un exceso de muestras, podría ser en 3-4 horas. Habitualmente en Santiago estamos viendo retrasos por la cantidad de exámenes que pueden llegar hasta ser de varios días. Los factores limitantes para este estudio son las tórulas, los reactivos que se necesitan para el proceso de la biología molecular y un personal capacitado. Aquí vemos unas muestras de cómo se hace el examen. Se toman 2 tórulas que son de dacrón, de un material sintético, no es algodón. Se meten hasta el final de la nariz, paralela a la nariz. Es un poquito incómodo, pero no es nada terrible. Y esto se pone en unos tubos y se manda al laboratorio en forma refrigerada. Entonces la PCR es el examen ideal para la confirmación y el diagnóstico. Es el gold standard, podríamos decir. Tiene muy buena sensibilidad. Tiene muy buena especificidad también. No da reacción cruzada con otros virus. El resultado va a ser cualitativo, nos va a decir si estamos positivos o negativos, estamos infectados o no. Un paciente que sale positivo en la PCR, que le informan que su resultado es positivo, tiene un virus presente en la vía aérea, por lo tanto es contagiante. Debe irse a la cuarentena, debe usar la mascarilla incluso en su casa. Ese paciente puede contagiar a muchos más. No necesariamente significa que va a ser una enfermedad grave, puede ser que la haga muy suave o incluso que no haga ni los síntomas, pero ya es un paciente que tenemos que mantener en aislamiento. Los factores limitantes, como lo hablamos en delante, tenía que ver un poco con las tórulas, los reactivos, el personal y con elementos de protección también para ese personal. Ustedes vieron que la manera de tomar la muestra era bastante protegida, tiene que ponerse gorro, antiparras, mascarilla especial, un delantal, guantes, todo esto es desechable entre paciente y paciente, porque si había uno negativo lo podemos estar contagiando si no nos cambiamos todo ese aparataje. Con respecto a los anticuerpos, que son el segundo tipo de examen que podemos hacer, se hacen en sangre y hay 2 técnicas, una que es cualitativa, que solamente nos va a decir si es positivo o negativo, se demora 10-15 minutos y son los test rápidos que venden comercialmente hasta en la calle. Y con respecto a la mejor técnica para encontrar los anticuerpos, porque es más sensible, es la técnica por ELISA, que es cuantitativa y se hace en los laboratorios de inmunología. Esto necesita, por supuesto, que uno vaya a un laboratorio y a tomarse una muestra de sangre como en cualquier momento lo podemos haber hecho. Los factores limitantes es, bueno, en el caso de los test rápidos, el precio del kit, y en el caso del ELISA, está toda la logística concerniente a tener una toma de muestra adecuada, los reactivos y el personal también capacitado.
Se dice que los anticuerpos no sirven para el diagnóstico porque se hacen positivos tardíamente. Es decir, si uno tiene acceso a un test rápido porque se lo ofrecen, no debiera pensar que esto le va a dar un resultado positivo cuando acaba de partir por los síntomas. Es útil en pacientes graves que están hospitalizados y que tuvieron una evolución larga tal vez, pero que a pesar de estar en la UTI, por ejemplo, con una neumonía grave, han tenido una PCR que fue negativa o no han tenido una PCR. Esos pacientes que se agravan bruscamente a los 10 días y que ya no podemos rescatar el virus por PCR, entonces en eso sí es una alternativa hacerles un test de inmunoglobulina, anticuerpos. Es muy útil también en investigaciones epidemiológicas, es decir, buscar qué porcentaje de las personas que ya tuvieron la enfermedad en una población especial. Por ejemplo, elegir la comuna de Hualpén y hacerle a una muestra representativa de esa comuna en agosto, por ejemplo, al azar, elegir un grupo de personas, de 500 personas y hacerles un test rápido, podría ayudarnos a saber cuántas de esas personas realmente se infectaron. Y a eso es lo que se refirió el doctor Silic, de que la prevalencia de la inmunidad es muy baja. Incluso en España, con el pic fuerte que tuvieron, ellos han hecho estos estudios y apenas un 5% de las personas tienen anticuerpos para el virus. Eso significa que son todavía susceptibles de volverlo a tener. Los anticuerpos, entonces, por test rápido, existen más de 50 kits comercialmente disponibles. El ISP ha publicado una lista de los que están autorizados, porque hay algunos que los han desechado por muy baja calidad, muy mala sensibilidad. Estos miden la IgM y la IgG en una gota de sangre, son realmente fáciles de hacer, lo puede hacer el paciente en la casa. Y su positividad va a depender del desempeño del kit, que normalmente es lo que se llama la sensibilidad, y el tiempo transcurrido desde la infección. En este caso también hay que esperar los 10 días, entonces, que tenemos que ver para que aparezcan los anticuerpos nadando en la sangre. Y un resultado negativo no descartaría la infección, por la sensibilidad que generalmente es de un 70% aproximadamente. Volviendo a pensar en esta curva, entonces, hacia la izquierda, recientemente contagiado, pensar en que solamente el PCR va a darnos una respuesta de positivo o negativo, y luego si es un paciente que ya tuvo los síntomas hace un tiempo, o que está grave, hospitalizado, que no alcanzó a hacerse PCR o nunca tuvo acceso, hay que pedirle los anticuerpos, que son por métodos sanguíneos. Y así estaremos nosotros en unos meses, cuando hemos estado contagiados, ya tengamos nuestro IgG positivo, si Dios quiere, y así vamos a poder sentirnos mucho más seguros. Eso es por mi parte. Si hay preguntas, encantada las contesto. Sí, bueno, le recordamos a la gente que nos está viendo, Francisca, y quienes están también conectados en Facebook Live, que nos pueden ir haciendo llegar sus preguntas, luego nosotros las vamos a dirigir a cada uno de los expositores. Por mi parte, me gustaría que comentáramos y que enfatizáramos el por qué es tan importante el testeo, hacer los exámenes, ya sea PCR o los anticuerpos IgM, IgG, para controlar el avance de este coronavirus. En realidad la estrategia que ha tomado nuestro país es probablemente la mayor estrategia que ha dado resultado también en Europa. Se llama Trace, de acuerdo al test, o sea, Test, Trace y Isolate. Es decir, tenemos que testear a la mayor cantidad de gente posible, sintomática por supuesto, a ellos hacerles un seguimiento estricto y preocuparnos de que exista una cuarentena eficaz. Es decir, si yo tengo un resultado positivo, es mi responsabilidad. Probablemente en algunos países del primer mundo esto se lo toman mucho más en serio que nosotros. Nosotros estamos viendo en Santiago que el resultado positivo no tiene una conducta acorde. Es decir, la gente sale a la calle, tiene contacto con otras personas, por la razón que sea. Hay que entender que la diseminación de este virus es sumamente grave. Y hasta un punto en que ya prácticamente en Santiago no necesitamos hacer exámenes porque cualquier persona que está resfriada va a darnos un examen positivo. Es decir, cuando la positividad de estos test ya sube del 40 o 50%, significa que prácticamente no tiene una utilidad real, porque no vamos a poder hacer un rastreo de los pacientes positivos y por lo tanto no los vamos a poder aislar en su clúster, en su grupo de mayor cercanía y seguirlos, porque se hace finalmente un seguimiento de estos pacientes, se les acompaña telefónicamente y se les da una ayuda si la necesitan. Pero para eso el paciente no debe tener miedo de hacerse el examen, no es una cosa muy incómoda, y debe aceptar todas las ayudas que le podemos dar los médicos que vamos a estar a cargo de llamarlos, de
en el fondo, enseñarles a hacer la cuarentena, enseñarles a separar sus cubiertos, enseñarles cómo es la mejor manera de no contagiar al resto. Y esa es la única manera eficaz de cerrar el círculo en torno a cada paciente infectado. Perfecto, Francisca, te agradecemos por tu exposición y ahora le vamos a dar el pase al siguiente expositor, Freddy Montoya. Él es médico traumatólogo, coordinador del Comité Científico COVID-19, que nos va a hablar de algo tremendamente importante, que son los cuidados que puede adoptar la comunidad para frenar el avance de este virus y también las medidas que se han tomado en nuestro país respecto del cuidado que tenemos que tener ante esta pandemia. También nos va a entregar herramientas que van a ser muy útiles, un conocimiento tremendamente valioso en estos días para saber cómo enfrentarnos a este nuevo coronavirus. Freddy, adelante. Muchas gracias. Ahora estoy compartiendo. Perdón. Bueno, nosotros sabemos que la pandemia se va a seguir extendiendo en las Américas y particularmente nuestra región es la que está siendo más afectada en estos momentos en el mundo por la pandemia. Y salvo que se encuentre una vacuna pronto, tal como dijo Martín, esto va a ser probablemente en 1 año, 2 años, o una cura, que tal vez va a ir por el tema de los anticuerpos, la enfermedad seguirá manteniéndose si no se toman las medidas precoces para que aplanemos la curva o para que, como lo hicieron en Nueva Zelanda, aplastemos al virus. No avanza. Y en realidad, una de las cosas que uno tiene que entender, también aparte de lo que explicó Francisca, es lo que significa la positividad de los exámenes cuando uno hace un testeo masivo como lo está haciendo nuestro país. En realidad, si uno tiene controlada de manera adecuada una pandemia, el porcentaje de exámenes positivos buscados activamente, es decir, personas a las que se le hace en forma randomizada, en forma aleatoria, los exámenes, a veces en relación también a contacto, tiene que ser menor del 3%, y así sabemos que nuestra pandemia está controlada. Lo malo es que Santiago hace unos días fue 40%, Tarapacá se mantuvo en 40%, y el peor momento de Nueva York fue un 30%, y sabemos lo que pasó en Nueva York. Por lo tanto, frente a este número, podemos decir que la epidemia está sin control en nuestro país, lamentablemente. El otro punto, el otro aspecto que uno tiene que entender del virus es la tasa de reproducción, que es lo que siempre se llama como R0, que es tan famoso en estos días, y que significa la capacidad de contagio de una persona, y esta capacidad de contagio debe ser idealmente menor a 1, y eso significa que si es menor a 1 se extingue este contagio y se extingue el virus. Ahí podemos ver a una persona en Uruguay donde por la civilidad de la población tienen un contagio que es menor a 1, es decir, una persona no logra contagiar a otra y eso va a hacer que el virus se extinga en algún momento. En cambio, en nuestro país, hace algunos días, la tasa o el R0 era de 2.36%, lo que habla de que efectivamente hay mucha gente que no ha respetado sus cuarentenas o que son positivos asintomáticos y que están contagiando al resto de la población, incluso sin saberlo, lamentablemente. ¿Y cuáles son las medidas adoptadas por el gobierno de Chile? En general, estamos hablando de cuarentenas totales o cuarentenas dinámicas, como lo hemos visto, particularmente en este momento cuarentenas dinámicas y Santiago cuarentena prácticamente total. Cordones y barreras sanitarias, la que a mi juicio han funcionado bastante bien cuando se han implementado, y el cierre de negocios no indispensables, el cierre de colegios, el cierre de universidades, lo que es una de las primeras medidas que se toman cuando uno se enfrenta a una pandemia y que se hizo precozmente en nuestro país y en realidad ha ayudado, pero no es lo que más ayuda. Entonces, hay un tema que tiene que ver con la responsabilidad ciudadana, que en estos momentos es lo que nos puede salvar. Voy a hacer correr un video nuestro que habla un poco, no sé si se le puede bajar
que habla un poco de las actividades, en el fondo, que uno tiene que hacer, la distancia social, que son 2 metros con personas que no son familiares, el uso de mascarilla, nosotros podemos idealmente escudos faciales, ahí vamos a ver por qué, no sentarse en plaza, no sentarse en banco, idealmente, lavar la ropa expuesta y separarla en una bolsa, esperar 72 horas antes de lavarla idealmente porque el virus es resistente al calor, no tocarse la cara con las manos, aunque a uno le den ganas, eso es súper importante, y lavarse las manos en forma frecuente, lo que tiene que ver con que nosotros nos podamos mantener libres del virus y fundamentalmente evitar aglomeraciones. Aquí vamos a ver una diapositiva en la que hace poquito, el fin de semana, se hizo un estudio con los escudos faciales de los que nosotros somos bastante, nos gusta mucho en realidad, porque en realidad permiten que uno se defienda frente a, además de la mascarilla, frente a una persona que pueda estar contagiada o frente a una persona que está al frente nuestra, y podemos ver cómo funciona cuando alguien estornuda este escudo. Y en estos momentos el Centro de Enfermedades de Estados Unidos está planteándolo para que en el fondo lo mantenga toda la población o lo use toda la población para poder estar en las calles incluso, para poder defenderse frente al virus. Pero lo más importante y lo que hay que recalcar a la población es la distancia social. En el último estudio que apareció sobre hecho en la ciudad de Nueva York, lo que más dio resultado, más que cerrar los colegios, más que cerrar las universidades, más que las cuarentenas, más que todas las otras medidas, y eso depende de nosotros fundamentalmente, es la distancia social. Y esa distancia social son 2 metros. En Alemania empezaron con 2 metros, en Estados Unidos calcularon 6 pies, por lo tanto uno lo puede acercar a 2 metros, y es la medida más eficaz para que nosotros podamos bajar el R0, es decir, el contagio de una persona a otra. Aquí podemos ver en la pantalla, en el lado izquierdo, cómo la gente se mantiene a una distancia social adecuada. Eso está copiado de un dibujo, una protesta que se hizo en Israel, y la gente separada tal cual, protestando por alguna razón específica frente al gobierno. Y abajo vemos cómo la semana pasada se aglomeraba la gente sin ninguna distancia social, usando mal las mascarillas en nuestra ciudad, alrededor de negocios o algunos lugares donde se generan estas aglomeraciones. Por lo tanto, vuelvo a insistir, esto es lo más importante y esto depende de nosotros. Si en este momento todas las otras medidas de mitigación no han dado resultados en nuestro país, tenemos que cuidarnos nosotros, tenemos que cuidarnos la ciudadanía chilena. Y la única forma de cuidarnos es mantener esta distancia social, que son, insisto, 2 metros, no 1 como dicen de repente los supermercados, son 2 metros. ¿Y cuáles son las propuestas que nosotros podríamos y queremos hacerle al país y a la región y que le hemos hecho? 1, la evaluación e información diaria del porcentaje de positividad de exámenes, que como lo dijimos nos permite saber si la pandemia está controlada o no. Lo segundo son las medidas de prevención, que ayudemos a informar a la gente a que tienen que mantener esta distancia social, a que tienen que evitar aglomeraciones, a que tienen que preocuparse del resto, porque si ellos no mantienen esta distancia social, van a terminar muriendo sus familiares. Y lo otro es, para mi juicio, y el juicio del comité científico, es idealmente mantener un cordón y ojalá una barrera sanitaria en la región y en todas las regiones o comunas que estén controladas o haya pasado su pico. Es lo que hizo Nueva Zelanda. Nueva Zelanda hizo la cuarentena, no tiene casos y se encerró. Y el primer avión que va a volver a entrar a Nueva Zelanda va a ser el próximo año, en noviembre. Eso es lo que hay que hacer en nuestro país. Es territorial. Tenemos que encerrarnos lamentablemente para que la gente de Concepción no contamine el sur, para que el avión que viajó a la 11ª región y que llegó positivo no haya generado un brote como lo hizo. Eso tiene que ser muy importante y una responsabilidad de nuestras autoridades. Ahí sí es responsabilidad de la autoridad. Entonces, los cordones y las barreras sanitarias son fundamentales en nuestro caso, en nuestro país, ya que es un país tan largo
probablemente van a tener muy buenos resultados, y esto sumado a la responsabilidad civil de mantener la distancia social de 2 metros. Entonces, la verdad es que me parece que son las dos cosas o las dos estrategias más importantes que uno pudiera seguir para evitar que este virus se siga propagando. Eso sería todo por mi parte. Gracias. Freddy, muchas gracias por tu exposición. Me gustaría que aclaráramos o que volviéramos a ciertos puntos. Tú nos comentabas que las medidas más efectivas para combatir el avance de este coronavirus son el distanciamiento social de 2 metros y mantener los cordones y barreras sanitarias. Esto se relaciona, me da la impresión también, con lo que comentaba Martín en un comienzo, estas cuarentenas con apellido, las cuarentenas llamadas protegidas. Tú también has señalado que es una tarea del gobierno. ¿Estamos a tiempo para revertir este aparente descontrol del que hablábamos con la positividad en exámenes del 40%, por ejemplo, en Santiago, y lo que pasa con el R0, esta capacidad de contagio de persona a persona que debe ser menor a 1, y nosotros ya la tenemos, ha llegado incluso a un 2.36? En Santiago, honestamente no lo sé, yo creo que no, pero en regiones tengo la certeza de que si hacemos algo mañana, no el lunes, mañana, sí podemos hacerlo. Y yo creo, honestamente, desde el punto de vista mío, estoy hablando fuera del comité, que tiene que haber una barrera y un cordón sanitario al sur de la sexta región y que no pase gente de Santiago al sur, que pase la producción, que pase el comercio, súper bien, que se le hagan los exámenes, pero que no pase gente. Y eso tiene que ser así. En relación a las cuarentenas protegidas, el ejemplo de nuevo es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda se encerró en el caso 101, cuando ellos estuvieron claros que no iban a pasar hambre, que el gobierno le iba a pagar el sueldo durante 3 meses, que aunque hubieran sido despedidos, iban a estar bien, y con esas medidas tomadas antes, es decir, no solamente prepararse era buscar ventiladores y qué sé yo, mascarillas, sino también eran las medidas de cómo mantener a esa población durante el tiempo de la cuarentena. Entonces, comparto totalmente el tema con Martín en relación a las cuarentenas, pero es un tema que tuvo que haber sido pensado antes en nuestro país. Yo lo creo así. Perfecto, Freddy, muchas gracias por la exposición. Ahora le vamos a dar la palabra, bueno, antes le recordamos a la gente que nos está viendo en sus casas a través de las pantallas de Canal 9, Bio Televisión, y también a través de la transmisión en Facebook Live, que nos pueden enviar sus preguntas y al final de todas las exposiciones nosotros las haremos a cada uno de los expositores. Le damos la palabra ahora a Camilo Mejías. Él es ingeniero civil matemático, doctor en ciencias aplicadas, parte del Comité Científico COVID-19, y nos va a hablar acerca de la importancia de las estadísticas y las matemáticas para el control del avance de esta pandemia. Camilo. Muchas gracias, Camila. Ya vamos a compartir esta presentación. ¿Se ve, cierto? Ahí sí. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los datos y cómo se ha manejado la pandemia acá en Chile, bajando la información tanto a nivel país como en la región, en particular la región del Biobío. Y antes que todo, me gustaría mostrarles esta gráfica, que es cómo ha evolucionado la región metropolitana y las regiones desacopladas de la capital. Y si ustedes se fijan, aquí al comienzo, la pandemia fue exactamente igual, tanto en las regiones como en la capital. Y ahora últimamente, estamos hablando desde ni siquiera el último mes, solamente, de hecho vamos a cumplir recién un mes, es donde la región metropolitana se desacopló fuertemente y tiene la crisis sanitaria en casi todo el país, y las regiones fueron parcialmente tensionadas a subir, pero con una tasa de propagación mucho menor que lo que estamos viendo acá en Santiago. Y esto ya nos da espacio para poder saber por qué fue en Santiago, por qué no pasó esto mismo también en las regiones, pero que al comienzo, en la primera parte de la pandemia, es decir, entre marzo y abril, sí pudimos ver que las regiones fueron fuertemente... el foco del COVID estuvo fuertemente en las regiones, tanto en Araucanía, Ñuble, ¿cierto? Y también en Punta Arenas. Y por alguna razón, es decir, que la gente se comportó, aprendió qué hacer con el cierre de colegio y varias medidas sanitarias que fueron efectivas en su momento, se desacopló todo esto, ¿verdad? Y las regiones finalmente pasaron la crisis y todo eso se transfirió a Santiago. ¿Y por qué pasó esto? Bueno, en algún momento se habló de la famosa meseta. Y cuando tú analizas el gráfico de Chile, que es el gráfico anterior,
veníamos con la pandemia acá subiendo muy rápidamente, aunque ahora vemos que no es tan rápido, y que acá se venía estancando, venía muy estancado y dijeron, oh, hay una meseta. Entonces la pregunta es si la meseta existió o no existió. Aquí algo se ve, cerca del 14 y del 28 de abril, algo se ve, pero que después hubo una explosión. Pero aquí hay un problema, en mi punto de vista, conceptual, porque la meseta sí existió, en mi opinión, pero existió en las regiones. En esta nueva gráfica podemos ver desacoplado otra vez las regiones metropolitanas con el resto de las regiones. Esto es la misma gráfica que mostré al comienzo, pero esta vez las dos juntas. Y claro, las regiones, este es el pic de Araucanía, de Ñuble, ¿cierto? Y acá hay una meseta. Si ustedes se fijan, la enfermedad empezó a bajar, subió aquí en Punta Arenas, volvió a bajar y veníamos acá muy bajo. ¿Y qué dijeron? Ah, ¿verdad? Como el país completo está bajando, la suma anterior que vimos, ¿verdad? Entonces hablamos de una meseta nacional. Y ese es el peor error. Porque finalmente la meseta estuvo en las regiones de Chile, pero no en la capital. Y como Chile es un país tan largo, se asumió, se sumó todo, se sacó un promedio, y en ese promedio entonces dijimos meseta nacional. Pero aquí nunca tuvo meseta Santiago. Santiago empezó a subir, siempre ha subido, siempre. Pero como tú sumas todas las regiones y tuviste una baja en estos lugares, que es una baja, era algo muy importante en su tiempo, se cometió un poco el error que tenemos actualmente. Y bueno, veamos entonces cómo ha sido la pandemia. La pandemia lo podemos ver con este gráfico que se llama escala logarítmica. Lo que nos permite ver este gráfico, que es un poco más técnico, pero todo en el colegio quizás recordamos las palabras o quizás no queremos recordarlo, ¿cierto? El tema logaritmo, lo que nos ayuda es poder ver comportamientos de las curvas. Entonces, la pandemia acá en Chile nace muy fuertemente. Cuando yo veo una línea recta con una pendiente muy alta, como esto de acá, significa que está todo desatado. Eso, al comienzo, no sé si ustedes recuerdan que todos decían van a haber 300.000 casos, 500.000 casos, porque la gente lo que hacía era estirar esta línea completa hacia arriba y decía, ah, sí, Chile va a explotar. Y después que vienen las medidas de mitigación, justo alrededor las medidas se empezaron a tomar como el 10 de marzo, ¿cierto? Y el 17 ya hay un efecto, que se empieza a achatar las estrategias de contención, cierre de colegios, cierre de bares, limitación de reuniones a menos de 50 personas, o igual a 50, y así un montón de restricciones para poder contener esta pandemia con la información que veíamos en Europa. Esto es súper importante porque nuestro crecimiento abrupto que teníamos al comienzo fue muy corto, fue alrededor, aquí si ustedes se fijan, una semana epidemiológica. En Europa las medidas se tomaron mucho más tarde y por eso España, Italia, Bélgica e incluso Suecia generaron un colapso sanitario en su momento porque esta curva duró mucho más. Nosotros aquí tuvimos una capacidad de respuesta muy, muy alta. Y por eso alcanzamos a achatar todo esto y cuando estábamos viendo aquí dijimos, ah, ya, meseta. El problema de eso es que aquí hubo un pequeño rebrote que puede ser debido a lo de Santiago y que acá todavía tú puedes acortarlo. Pero el problema es que, como bien decían, una persona puede contaminar a 3, a 4, a 10 si va dentro del transporte público, que aquí no se alcanzó a aplicar una estrategia de contención nuevamente. De hecho, aquí se relajaron ciertas medidas y entonces volvió a ser un crecimiento exponencial. Si ustedes se fijan, aquí tenemos una línea recta. Otra vez, la línea recta es el peor de los males, son los crecimientos exponenciales. Si nosotros no somos capaces de ponerle otro gancho como la fase 2 en este lugar, esta pandemia va a seguir creciendo y eso ya habla de colapso sanitario, de muchas cosas. ¿Y cuál es el problema que estamos actualmente? ¿Por qué estamos preocupados? Es porque ya no nos quedan estrategias de contención. No podemos volver a cerrar los colegios porque ya están cerrados, no podemos cerrar los bares y los restaurantes porque ya están cerrados. Lo único que podemos decir y podemos hacer es que la gente tome conciencia y respete los 2 metros de distancia, el uso obligatorio de mascarilla en la calle, aunque vaya a cortar el pasto, el jardín, puede pasar un vecino que puede contaminarlo, el uso obligatorio dentro de locomoción y transporte, ¿verdad? Que aunque es obligatorio, no todo el mundo lo respeta porque ya no nos quedan medidas de contención como sociedad como las que se aplicaron acá, que funcionaron. Fue un poquito lento, pero funcionó. Y ahora estamos con esta parte exponencial tal cual como estábamos en marzo. Y ese es el gran problema que tenemos actualmente. Esto a nivel país. ¿Qué pasa en la región del Biobío? Si ustedes se fijan, la curva del comienzo es muy parecida. Creció mucho menos porque como la pandemia partió en otra región y no la del Biobío, nos dimos cuenta muy rápido y la estrategia de contención acá se vio. Después hubo una parte que volvió a bajar mucho más y estábamos muy nivelados, la parte del rebrote, y acá tenemos otra vez, lamentablemente, un crecimiento exponencial. Y en este crecimiento exponencial
como es una línea recta, si ustedes se fijan, es una recta. Cuando tengo recta, tengo crecimiento exponencial. O sea, fuimos capaces de doblar una curva que ya estaba aplanada, ¿verdad? Y la doblamos hacia arriba. Eso es casi un logro maligno, por supuesto, pero finalmente se dobló esta curva, y esto no nos debe sorprender que todos los días veamos cada vez más casos. Cuando esta curva nosotros la volvamos a aplanar, como en esta parte, en la parte del 31 de marzo, ahí recién vamos a decir, ok, al día siguiente es muy probable que los casos disminuyan, pero actualmente van a seguir aumentando mientras esta línea termine esta pendiente recta. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta forma que tiene esta línea de los infectados es muy igual a la línea de los fallecidos. De hecho, me voy a permitir retroceder. Mientras más crecen los infectados, más crecen los fallecidos, pero si ustedes se fijan, tiene un desfase en las semanas. Es decir, si yo tengo pics hoy día de infectados, en 2 semanas más voy a tener pics de fallecidos en la misma cantidad. Y eso ha funcionado en todos los casos. Entonces ese es el problema que hoy día hayan infectados, no solamente que haya un colapso sanitario de ventiladores, de cama UCI o de camas UTI, sino que los fallecidos sí o sí hay una población, un cierto porcentaje de la población que va a fallecer en los próximos 10 días. Y está calculado al 2.1%. A diferencia de lo que se comenta cada día, el porcentaje que va a fallecer en 10 días más es el 2%, no la tasa de letalidad que se habla ahora, que es en el día de hoy, sino que en 10 días más. Y eso ha hecho que entonces nuestro primer brote se haya extinguido prácticamente, y esto no sea una segunda ola. Lo que estamos viendo ahora es un nuevo brote, es decir, lo que pasó desde el 28 del 04, es decir, del 28 de abril, es como que hayamos estado nuevamente en el 3 de marzo, y que la pandemia y todo lo que nosotros nos esforzamos como sociedad no haya quedado en nada. ¿Por qué? Porque este nuevo brote no depende, y por la magnitud que tiene, no es de gente de Concepción, de la región del Biobío que estaba infectada y que volvió a infectar, sino que estos son personas exógenas, es decir, que vienen de ciudades o de regiones que están muy infectadas, traen el virus y además son un poco irresponsables, ¿cierto? Y hacen fiestas, reuniones sociales, y eso ha hecho que rápidamente crezca y que esto de acá sea un nuevo brote, que no sea una segunda ola. Las segundas olas son igual que un tsunami, son cada vez un poco más bajas. Acá actualmente no, y hoy día tenemos un pic gigantesco, ¿cierto?, de 110 casos, lo más probable es que mañana disminuya, pero esté muy alto y que esta línea siga subiendo. ¿Cuándo esto va a bajar? Si ustedes siguen deberían replicar esto como un espejo, entonces al menos nos quedan varias semanas más de ver casos positivos. Y una estrategia o una analogía que nos puede servir aquí en la región es con los incendios forestales, comparar el COVID con un incendio forestal. Lo que nosotros llamamos controles sanitarios, ¿cierto?, vendría a ser como en un incendio forestal o en una reserva. Tienes el guardaparque, que cuando tú entras a la región te toman la temperatura, es lo mismo que tú pagues tu entrada para entrar a un parque nacional y te registres. Después, cuando tú aplicas toque de queda, es cuando de alguna forma te dicen, oye, sabes que no salgas y acampa en cierto lugar. Bueno, a mí me encanta acampar, entonces dice, acampa en cierto lugar, y los guardaparques entonces rondan el parque nacional para que no se generen incendios. Y ahí hay varias medidas más, ¿verdad?, que se pueden avanzar, pero una vez que ya está el incendio, hay solamente un par de cosas que se pueden hacer, como un cortafuego, con un incendio desatado. Un cortafuego en coronavirus se llaman cordones sanitarios, es decir, cerrar la ciudad en ciertos lugares para poder contener que el fuego no salga de un cierto sector. Y finalmente lo que se llama cuarentena, que mucha gente lo solicita, la cuarentena es lo más fuerte y restrictivo que puedes hacer, que hace que incluso salgan los pumas, ¿cierto?, en Santiago, que lo vimos, y en varios lugares, y que equivaldría a que el supertanker cerrara, ¿verdad?, y tratara de apagar todo el incendio en un cerro o en un bosque. ¿Cuál es la diferencia? Si yo tengo una llama chiquitita o no tengo ninguna todavía y pido cuarentena, es pedir que el supertanker venga y apague y llene de agua todo un bosque, que a los 3, 4 días o una semana se va a secar y puede volver a incendiarse. La cuarentena tiene que ser aplicada exactamente cuando es necesaria, no antes y no después. Tenemos 2 ejemplos buenos, entre comillas buenos, para esto. Antes, en Perú, cuando parte Perú con el coronavirus, le aplican cuarentena. Llevan 70 días y su crecimiento es exactamente igual que en Chile y tiene 40 días más. ¿Cuándo se aplicó tardíamente? Santiago. Santiago le aplicaron cuarentena, lleva 2 semanas y la línea no ha mostrado que funcionaba para nada, no ha bajado nada. Un ejemplo donde se aplicó muy tarde y un ejemplo donde se aplicó muy temprano. La cuarentena tiene que ser efectiva, tiene que ser solamente cuando el fuego está completamente desatado en ciertos lugares para poderlo apagar. O sea, claro, apagarlo ahí.
pero si está muy desatado, ya no es mucho, ya no sirve ese tipo de estrategias. Lo que tienes que ocupar son diferentes estrategias de contención y ocuparlas y desocuparlas. Por eso también hay que soltar y liberar ciertas cosas. Pero finalmente, si solamente aplicamos cuarentena y cerramos, no es la solución para esto. Y la solución y el problema que tenemos, voy a desactivar ya esta pantalla, el problema que tenemos es que el coronavirus es una enfermedad que no tiene cura, que hay dos formas para poder hacerlo con vacunas, que no existe, y se decía que tú tienes inmunidad, que se demostró tanto en algún estudio que hicieron en Santiago, la UDD, como en España, que la inmunidad es muy baja. Entonces, todos somos susceptibles a enfermarnos. ¿Cómo? Todos somos susceptibles también a tener influenza o otro tipo de enfermedades, y que finalmente la única forma que hay que hacer es cuidarnos nosotros mismos, lavándose las manos, distancia, porque en cualquier momento nos podríamos enfermar y lo mejor sería que no lo hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Camilo. Nos ha quedado claro también, lo importante de saber cuándo aplicar cada una de las medidas. Yo te quiero hacer una pregunta más desde mi profesión, desde el periodismo en relación a las estadísticas, a los gráficos, a las matemáticas y su aplicación. Yo creo que hemos visto mucho también en respecto de comentarios de malos gráficos y cómo esto puede hacer caer en errores también. Háblanos un poco al respecto y también cuál debiese ser también la responsabilidad de cada uno de los medios de comunicación a la hora de hacer la bajada de información de esa forma. Claro, mira, a ver, mundialmente y en la historia no se recuerda una pandemia que haya amenazado de tal grado a la humanidad como la que tenemos actualmente. La más fuerte que todo el mundo llama a colación es la de 1918, el flu, la influencia española. Y esa pandemia, después de 9 años, sale recién el primer modelo epidemiológico en donde tú tratas de poder hacer un comportamiento de una pandemia como esa. Ese modelo, con algunos esteroides, con algunas modificaciones, es el mismo que se ocupa ahora. Por supuesto que tiene muchas deficiencias, entonces ocupar modelo epidemiológico, curvas exponenciales para poder predecir 2 o 3 meses, por supuesto que va a ser un error y que esos modelos van a caer en falacias y en falencias porque no están adecuados. Y Chile es un país tan largo que tú no puedes comparar una pandemia o el brote en Punta Arenas con lo que pasa en Santiago o con lo que está pasando en el norte. Tiene que ser algo muy hecho a mano, finalmente esto es con pinzas. Entonces cualquier modelo que uno puede buscar en internet, descargarlo y correrlo y simular, no necesariamente nos va a servir. Entonces hay un tema de criterio objetivo, de ver qué tipo de curvas, qué tipo de cosas nos pueden servir, y finalmente es verdad que no podemos predecir a un mes, pero sí a una semana o 2 semanas ya vamos a saber. De hecho te comento, hay la correlación que mencioné en la charla, que en 10 días más el 2%, el 2.1% de la gente va lamentablemente a fallecer. Si hoy día tenemos 100 casos nuevos, es muy probable que en 2 semanas vamos a ver de eso el 2%, o sea, 2 muertes de ellos, más todos los que están. Entonces eso te lo da la matemática y te lo dan los números, pero eso no se aplica en todos los países. En México es de 12 días, en Estados Unidos también cambia ese día. Finalmente tiene que ser a mano y para cada una de las localidades viendo la experiencia en cada uno de los países. De ahí la importancia entonces de asesorarnos y hablar con los expertos, con quienes saben. Camilo, te agradecemos mucho por esta exposición tan gráfica además, nos quedó muy claro todo con esa analogía de los incendios forestales también. Muchas gracias. Y le damos el pase ya a nuestro último expositor, el intendente de la región del Biobío, Sergio Yacaman, que nos va a hablar acerca de las medidas que ha ido tomando la autoridad regional para evitar el avance del COVID-19 en nuestra zona. Intendente. Intendente, lo escuchamos. Por mientras le recordamos a la gente que nos está viendo a través de Facebook Live y también, por supuesto, por las pantallas de Canal 9 Biobío Televisión, los invitamos a que nos envíen sus preguntas. Nosotros al final de las exposiciones, esta ya es la última, junto al intendente de la región del Biobío, Sergio Yacaman, haremos llegar cada una de sus preguntas al expositor que ustedes estimen pertinente y las iremos respondiendo en vivo y en directo. Intendente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. No sé si se ve la PPT. ¿Sí o no? ¿Pueden asentir? Muy bien. Sí, sí se ve, intendente. Adelante. Se ve muy bien. Bueno, primero que todo, agradecerle al Canal Regional la oportunidad de poder conversar. Estos pasos son súper buenos
compartir con ustedes, compartir con la ciudadanía y enfrentar, ¿cierto?, juntos este tremendo desafío que es esta pandemia para todos, ¿no? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que es algo que está viviendo todo el mundo y que ha sido muy duro. Y nada, yo solo decir para iniciar la conversación que yo creo que estos espacios de diálogo también nos fortalecen, nos hacen muy bien. Y ojalá sea ese el espíritu siempre. Yo lo primero es hacer un estado de la situación hoy día. Nosotros hoy día tuvimos el día con mayor caso, o sea, donde presentamos mayor cantidad de casos nuevos positivos. Estamos acostumbrados a una tasa de 30 casos diarios, 40, en algún momento saltamos a 60, que fue ayer, y hoy día tuvimos 112 casos nuevos, lo que nos lleva a un total de 1.677 casos totales positivos en la región, de los cuales 627 son casos activos, y hemos tenido, sale 10 fallecidos, son los 10 reportados, pero sabemos que falleció también una persona más, una señora de Coronel, por lo tanto son 11 fallecidos en la región. Esos datos son súper duros, y yo quisiera en el fondo, cada fallecido es una familia, y con eso finalmente es con lo que nos estamos enfrentando, ¿eh? Aun cuando, claro, no todos terminan la UCI, pero como no hay vacuna, y bien lo decía Martín, Francisca y Freddy y todo, al final decían, es súper relevante reforzar que las medidas que se toman no hay mejor medida que la que pueda tomar cada persona, ¿no? Tomar conciencia de que si yo no soy responsable con lo que hago y como yo me cuido, puedo exponerme a mí o a las personas que quiero a un desenlace incluso fatal. Entonces, es muy relevante tomar y tener esa conciencia, ¿no? Ahí se ve el gráfico, yo creo que todos lo pueden ver. Nosotros en los últimos 10 días hemos tenido una evolución de casos preocupante, particularmente en la provincia del Biobío. Uno puede ver que la comuna, por ejemplo, de Alto Biobío hoy día está con 36 casos positivos, y Los Ángeles está con también un número importante. Hoy día, de hecho, en Los Ángeles ambas comunas presentan Alto Biobío 17, si no me equivoco, no lo tengo ahí, y Los Ángeles a lo menos 12, ¿eh? Entonces tenemos una concentración importante de casos en la provincia, que es cerca del 26% de los casos de la región son de la provincia del Biobío. Claro, en términos de población no podría decir es bien similar, pero hasta hace una semana, 2 semanas atrás, el 80% de los casos se concentraban en la provincia de Concepción. Entonces hemos tenido un aumento de casos en la provincia del Biobío, y es preocupante los casos que tenemos, por ejemplo, en la comuna de Alto Biobío, ¿no? De hecho, en la provincia del Biobío, en la tasa de incidencia, uno ve que Antuco, Laja, Negrete, Alto Biobío están con una tasa muy alta, incomparable con lo que ocurre con la provincia de Concepción, y mucho menos con lo que ocurre en la provincia de Arauco, que está con tasas de incidencia muy bajas. Respecto a la estrategia, yo quisiera decir algo que Francisca toca en su presentación, que tiene que ver con la capacidad de detección. Nosotros en la región partimos con 40 exámenes diarios y prestándole servicio a las regiones de Maule y Ñuble, y hoy día estamos realizando cerca de 1.700 exámenes diarios con la ayuda de las universidades. Incluso hay un aporte de privados también, de empresa Cargill y Bioforest, que nos colaboraron no solamente con los elementos que son esenciales que Francisca mencionaba, sino además con equipamiento, con un robot en el caso de Bioforest. Y eso activa inmediatamente la estrategia que tiene que ver con que la detección gatilla, la implementación de las cuarentenas. Nosotros tenemos un equipo de epidemiólogos que trabajan en la Seremi de Salud, que lidera Héctor, ¿cierto? Donde está Cecilia Soto, en la jefa del equipo de epidemiología. Intendente, perdón que le interrumpa. Intendente, lo que pasa es que no estamos viendo su presentación. ¿La puede activar, por favor, para que pueda empezar a correr? Si corre no la vamos a alcanzar.
Ya, ok. Ya continúen. ¿Está ahí o no? ¿Ahora? Todo. Sí, que vemos la página inicial, ¿no? ¿Sí? Estamos tratando de resolverlo. Está inspirado ellos. Ya como avión. Pero en el fondo nosotros en la región tenemos un equipo de epidemiólogos que hacen análisis diarios, ¿cierto? Y mientras aquí me está ayudando Carlos a ver el tema de la presentación, yo les puedo seguir contando. Y una de las cosas que fortalecimos en virtud de la estrategia, ¿cierto? Uno era aumentar la capacidad de detección, segundo, las medidas individuales. Esto lo hemos hablado con Freddy y con Camilo. En las medidas individuales lo que buscamos fue cómo podemos aumentar la capacidad de fiscalización, porque tienen que cumplir las cuarentenas obligatorias, los que salen positivos, las cuarentenas preventivas, quienes son contactos estrechos de esas personas. Y ahí fortalecimos los equipos y llegamos a un número importante. De hecho, tenemos un centro de fiscalización que es el conocido y querido Liceo Enrique Molina, donde se juntan todas las mañanas el equipo fiscalizador y sale a terreno con vehículos públicos. Incluso hay una empresa que nos colaboró con 10 vehículos para fortalecer la capacidad de ese equipo. Eso cuando hace un mes atrás la provincia de Concepción era absolutamente el lugar que tenía la mayor cantidad de casos relativos y mañana vamos a inaugurar la misma estrategia lógica de tener un centro en la comuna de Los Ángeles para poder activar un equipo de fiscalización tan robusto como el que tenemos, ¿cierto?, en la provincia de Concepción. Entonces, ese equipo está realizando fiscalización de manera permanente. En total se han realizado 7.879 seguimientos. Esto de acuerdo al informe epidemiológico del día de hoy. Y estamos con 1.895 seguimientos activos hoy. Eso es un número muy alto del total y tiene que ver con, tal como lo mencionaban ustedes en las presentaciones anteriores, con el aumento importante de casos que hemos tenido en los últimos días. Y un número importante de estos se ve en la provincia del Biobío, ¿no? Entonces, es por eso que mañana vamos a inaugurar, ¿cierto?, este centro que va a estar trabajando en ese lugar. Después la estrategia plantea el tema de las medidas colectivas. En términos de medidas colectivas, nosotros hemos tomado medidas preventivas que hoy día tenemos, por ejemplo, en la ruta Litata, en el peaje Agua María, instalado un control sanitario preventivo. Ese mismo control sanitario lo replicamos en Laja y lo replicamos en Alto Biobío desde el día de hoy. En el caso de ambas comunas, tanto de Laja como de Alto Biobío, tiene el componente de que se fiscaliza la segunda vivienda, no porque alguien pueda ir a esa segunda vivienda, sino esencialmente para que solo pueda entrar aquel que vive en la comuna. Eso en cuanto a medidas colectivas. También aplicamos en su momento cordones sanitarios en las comunas de Hualpén y San Pedro. Hemos tenido cordones sanitarios en el Gran Concepción. Y tal como lo decía Camilo, tuvimos cuarentena en un caso particular en Hualpén y San Pedro cuando la evolución de la enfermedad era muy rápida y es súper delicado porque hay que tratar de caminar por la cornisa, digamos, de alguna manera, ¿no? Por un lado, caer en la cuarentena puede ser un riesgo y o estar solamente en cuarentenado es un riesgo en sí mismo porque genera todas las externalidades que todos ya conocemos y por otro no hacen nada también por la evolución de la enfermedad. Entonces hay que navegar, ¿cierto?, en ese espacio fino que queda, en que es súper relevante las decisiones que tomamos desde el gobierno, pero no hay mejor medida que la que puede tomar también la ciudadanía. Y por último, en términos de pilar, ahí está, ¿no? Por último, en términos de lo que puede hacer el Estado también, el último pilar nuestro es el aumento de equipamiento crítico para poder abordar la pandemia. En el fondo acá, nosotros como región, primero lo que le pedimos al subsecretario de redes asistenciales fue tener una contraparte en redes asistenciales. Nosotros tenemos 4 servicios y si bien el CEREMI más bien salud pública, ¿no? Y redes asistenciales en los 4 servicios era muy difícil poder coordinar y era un desgaste innecesario. Entonces se generó una coordinación de la macrozona donde está don Carlos Vera, que es el director del Servicio de Salud Talcahuano, y él ejecuta y coordina la coordinación y desde ahí, desde enero,
febrero se genera el plan de complejización de camas, y en ese contexto hemos logrado llegar a 153 camas UCI y 147 camas UTI, en realidad 300 camas, que es prácticamente el doble de lo que teníamos cuando partió la pandemia. Entonces, hay un trabajo que se ha realizado, y nosotros ayer estuvimos los últimos días visitando las clínicas, porque las clínicas privadas también han generado un aumento importante de su capacidad. Y eso al final, como lo decía Martín, ha permitido que no solamente proveamos servicio a la gente de la región, sino también le podemos prestar servicio a gente de otras regiones. Nosotros hemos atendido alrededor de 90 personas que son de o la Araucanía o Ñuble, y en estas últimas semanas particularmente ya cerca de 19 casos que han llegado graves de Santiago, y varios de ellos ya se han ido recuperando también y van a regresar a sus casas cuando estén recuperados. Entonces, yo creo, más que una convicción personal, yo creo que compartimos, por lo que he escuchado la palabra de todos, que llegó el momento en que la ciudadanía también tiene que dar el golpe en términos de impresentarlo. No ha pasado en la última semana, hemos tenido que presentar querellas, más de 20 querellas por gente que no cumple con las medidas colectivas. Hay gente que no cumple, que hay pastores que han celebrado cultos con más de 50 personas, hay gente que ha organizado fiestas en distintos lugares, y eso no ayuda en nada, porque al final esa misma gente se expone y termina exponiendo a sus seres queridos. Entonces, hoy que tuvimos 112 personas enfermas, positivas, debiese ser un punto de inflexión, ¿no? Porque hoy día todavía podemos y tenemos cierta holgura en la red hospitalaria, en la red asistencial, pero probablemente mañana no lo tengamos si es que seguimos siendo así irresponsables. Entonces yo quiero aprovechar esta vitrina y este espacio para transmitir con mucho énfasis la importancia que tiene que los ciudadanos sean absolutamente responsables de sus acciones y eviten exponerse innecesariamente. Muchas gracias. Perfecto, intendente, muchas gracias por su exposición. Ahí revisamos algunas de las medidas que se están tomando a nivel regional, obviamente todo esto en coordinación con las medidas que se toman a nivel nacional. Escuchábamos las voces expertas previo a su exposición, intendente, y da la sensación que todos coinciden en que las medidas deben extremarse de alguna manera respecto del distanciamiento social, y esto tiene que ir acompañado también de medidas sociales. Nosotros hemos visto cómo han empezado también ya la entrega de algunas ayudas a nivel nacional, también en nuestra región. Mucho se ha cuestionado también cómo se está llevando a cabo estas entregas, y llegaron muchas preguntas también respecto de qué pasa con las comunidades más pequeñas, cómo está llegando esta ayuda a los sectores rurales. Me gustaría que habláramos un poco de eso, qué pasa con aquellos sectores más alejados. También hoy día en Alto Biobío hay un brote importante de contagios. Sí, mira, lo primero es decir que cada realidad es muy distinta. Primero, hacer la comparación entre Santiago y Concepción, son ciudades y realidades muy, muy distintas. No solo por geografía, cantidad de población, sino son dinámicas muy distintas, densidad poblacional. Y hoy día lo que está viviendo Santiago, lamentablemente, es súper influenciado por los medios. Todos pensamos que todos estamos en cuarentena total. Y por un lado eso es bueno, porque hace que la gente debiese tener una reacción distinta, pero por otro lado es malo porque se exacerba, ¿cierto?, algunas necesidades que surgen propio de la cuarentena, que en el fondo en Santiago al estar en cuarentena es que nadie sale de sus casas, ¿no? Y en el fondo la asistencia social debe ser mucho más activa de parte del Estado. Nosotros decidimos partir en la región con las ayudas sociales, particularmente con foco en los mayores de 80 años, en términos de que ellos están en cuarentena hace prácticamente más de 2 meses, ¿no? Y la distribución ahí se hace en coordinación con los alcaldes desde las gobernaciones. Yo hoy día estuve acá en Los Álamos, de hecho estoy en la comuna de Los Álamos, en el municipio donde me pude conectar. En paralelo al estar acá, se está distribuyendo canastas de alimentos en Santa Juana, en Hualqui, en comunas también de la provincia del Biobío. Ya se trabajó en Alto Biobío, en Antuco. Entonces vamos a llegar a los 27.617 personas, hogares, digamos, donde viven personas mayores de 80 años, que son del 40% más vulnerables. ¿Habrán más ayudas? Por supuesto que sí. A eso hay que sumarle lo que ya se hizo con el ingreso familiar de emergencia,
son cerca de 182.000 hogares en la región, que se hizo con el bono COVID también, que 149.322 hogares. Y así se van a seguir tomando decisiones para ayudar en el tema social, porque sabemos que esto tiene y genera una pandemia social. Y desde el punto de vista sanitario, para responder la pregunta de Camila respecto y que usted hace de canal ahí con la ciudadanía, desde el punto de vista sanitario, en las comunas más chicas hemos tomado medidas distintas porque son realidades muy distintas. Alto Biobío, una comuna que tiene 2 cajones, el Queuco y el cajón del Biobío, y que las comunidades tienen un distanciamiento bien importante. Bueno, Martín, lo más probable es que la conozca muy bien. Y en el fondo, para abordarlos a ellos, hasta 36 casos, lo que hemos trabajado junto a la Ceremi, impulsado por Héctor, es que estamos habilitando residencias sanitarias para las personas que están contagiadas ahí. De hecho, se ha bajado a la residencia de la mujer campesina en Santa Bárbara, y se está logrando concentrar a las personas en lugares para poder generar estas cuarentenas. Y además está este control sanitario que instalamos afuera de la comuna desde ayer y que busca evitar que gente ingrese a la comuna, ¿no? En el caso Laja, lo que hicimos fue, Laja distinto a Alto Biobío, es una comuna que tiene un centro pequeño, pero donde la gente circula con mucha fuerza, y durante 2 semanas, y seguimos en esa estrategia, aumentamos la fiscalización en el centro de la comuna y generamos control en los accesos. Y eso hoy día nos tiene con que Laja ha disminuido considerablemente. De hecho, hoy día no tuvo caso activo, ayer tampoco. Se ha logrado establecer esa comuna, y así se ha ido diseñando la estrategia para cada uno de los territorios donde vamos abordando. Compartimos no solo la preocupación, sino las intenciones que han planteado tanto Camilo, Frei, Francisca y Martín. Las regiones tenemos un comportamiento distinto a Santiago, tenemos que abordarlo de manera distinta. Yo converso con bastante frecuencia con el ministro y con la subsecretaria, y nosotros proponemos cosas y también tomamos medidas desde la región, los controles sanitarios preventivos, estas fiscalizaciones, la estrategia que hemos hecho, que ayudaron harto desde el punto de vista de la generar conciencia, que aumentamos en la última semana con brigadas de la Armada, del Ejército, de Carabineros, de ir a los lugares donde hay mucha concentración. La foto que mostraba Freddy en su presentación no debiese volver a ocurrir, esperemos, porque tenemos a patrullas que se están destinando a circular con megáfonos, que están recordándole a la gente que hay que generar el distanciamiento social, porque es una de las medidas más efectivas. Entonces, cada territorio tiene su lógica, Camila, y cada territorio debe responder debe generarse una estrategia distinta. Perfecto, intendente. Muchas gracias por su exposición. Luis. Sí, bueno, vamos a pasar rápidamente, el tiempo se nos está agotando, a las preguntas y las respuestas relacionadas con el flujo de interrogantes que hay en Facebook Live, en los comentarios. Muchas gracias por la gran participación de toda la gente, no tan solo de la región del Biobío, sino que del resto del país. Camila, empecemos con las preguntas. La idea es que, digamos, para quién va dirigida, y la idea es que sea muy breve, muy concisa. Adelante, Camila. Sí, vamos con una pregunta que surgió en la exposición del exintendente Martín Silich. Raúl Alcaíno pregunta: me llama la atención el número de contagiados. ¿Son efectivos el uso de implementos de protección personal como mascarillas? A ver, yo creo que se están usando las mascarillas, sí. Ahora, el problema es que la gente tiene que tomar conciencia dónde y cuándo las tiene que usar. Yo he salido muy poco, pero cuando uno mira la televisión, nosotros vemos la cantidad de gente que anda sin mascarilla, las aglomeraciones que se producen en el centro de Concepción. Algunos amigos nosotros me han comentado, en el centro de Concepción es terrible. La gente anda como si no pasara nada, el metro y medio, 2 metros que tiene que haber entre una persona y otra, eso no se está cumpliendo. Por eso que el virus tiene una capacidad gigantesca de propagarse. Muchas gracias, Martín. Una pregunta para Francisca Larach. Joana Pérez, que vive en el Gran Concepción, señala: yo tuve contacto con una persona contagiada el domingo y me enteré ayer. ¿Dónde tengo que ir a hacerme el examen para saber si me contagio? Me imagino que no es el lugar físico, sino que dónde están disponibles en el fondo.
Los 4 centros que realizan la PCR deben tener asignadas tomas de muestra, fundamentalmente en los servicios de urgencia. Yo no sé si ella tiene claro cuál será el servicio de urgencia al que tiene que acercarse. Es mucho más complejo cuando uno habilita los CESFAM, porque tiene que tener toda una logística de transporte, y en esa logística de transporte puede no cumplirse la cadena de frío de la muestra, y puede perderse una muestra que es preciosa, que vale mucha plata para el ministerio. Entonces, realmente lo que le aconsejo es que se acerque con su mascarilla al servicio de urgencia. Está en los días adecuados para que la PCR, si ella es positiva, le va a salir positiva. 4 días. Te va a demorar en tener el resultado. Lo importante es que si ella realmente está presentando los síntomas en esos 4 días o 3 días o 2 días que se demore el resultado, tiene que hacer como si fuera positiva. Tiene que aislarse y tiene que mantener 0 salidas de su casa, y ojalá incluso dentro de la casa usar la mascarilla para no contagiar al resto de sus cohabitantes, digamos. Muchas gracias, Francisca. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de esta jornada. Quedaron muchas preguntas pendientes, pero van a ser contestadas en los comentarios de Facebook Live de Canal 9 Bio Televisión. Por nuestra parte, gracias, Camila, de Canal 9 Bio Televisión. A nombre del Comité Científico COVID-19, agradecemos la presencia de los relatores, en especial del intendente de la región del Biobío, que desde lejos se quiso sumar a esta actividad. También a Francisca, que está en la zona metropolitana. Gracias, Canal 9 Bio Televisión, por hacer posible este espacio que permitió entregar datos útiles para la población. Gracias al público por su participación, y por supuesto este programa íntegramente va a estar disponible tanto en las redes sociales de Canal 9 Bio Televisión, también en Facebook Live, por supuesto, y también en las redes de Giro.cl. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima oportunidad para que hablemos de la pandemia, para que hablemos del COVID-19. Muchas gracias. Canal 9 Bio Televisión, Comité Científico COVID-19 del Biobío y Giro.cl presentaron La región del Biobío frente al COVID-19. En Farmacia Mapuche Maquelahuen tenemos una gran variedad de ofertas para que te sientas y veas